va a ser sede de esta cumbre que tiene que ver con los plásticos? ¿Qué temas o cómo se pretende avanzar en este sentido en este evento? Sí, es una muy buena noticia. Hoy firmamos el acuerdo país, así se le denomina a esta instancia en la cual finalmente el país se confirma como sede de esta primera reunión de negociación sobre plásticos. A ver, el mundo tiene un problema evidente, que es el problema vinculado a la gestión de los plásticos. En el año 1950 se producían 2 millones de plásticos, de toneladas de plástico. Allá por la década del 70 ya eran 50 millones de toneladas y hoy estamos pasando las 400 millones de toneladas. 11 millones de toneladas de plástico por año van al mar. La mitad de esos plásticos que van al mar son envases. O sea que, si bien el plástico fue un invento bien importante y hoy nos contribuye en un montón de soluciones, y no es en definitiva el problema, digamos que su facilidad para el uso, su utilidad, su bajo costo han hecho que su expansión en cuanto al uso sea de manera realmente exorbitante. Entonces hoy tenemos un problema que gestionar. En febrero de este año el mundo decidió en Nairobi avanzar en un acuerdo vinculante sobre plástico. ¿Qué quiere decir? Que todos los países estaremos obligados a algunos mínimos, y esos mínimos serán seguramente que no para todos se va a poder usar plástico. Esos acuerdos en general llevan años de negociación porque participan de esto todos los países del mundo, y es la primera reunión de negociación de este acuerdo, que se dice es el más importante en materia de gobernanza ambiental de la historia, que a su vez tendrá muchos recursos detrás para movilizar y efectivamente alcanzar los resultados. Esa primera reunión de negociación tendrá sede en Uruguay. Nosotros trabajamos mucho para lograr ser la sede y es muy importante porque tenemos confirmadas a esta altura más de 1.200 personas de todo el mundo que estarán llegando entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre para participar de esta ronda de negociación. Y también tenemos confirmada la presencia de la secretaria ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es la primera vez que viene al país. Entonces, es sin duda un evento bien importante, porque sea en Uruguay, por lo que significa, pero sobre todo porque comienza un camino en el que la historia vinculada a la gestión del plástico ya no va a ser la misma. Un objetivo tan ambicioso requiere obviamente un cambio cultural y sobre todo el compromiso de la industria, que es la productora justamente de Mirá, este material. son dos patas bien importantes. Uno es que hay que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que dejar precisamente de utilizar el plástico y sobre todo el plástico de un solo uso cuando es prescindible, cuando podemos prescindir de ese uso, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando mucho en eso. El Ministerio emitió 2 resoluciones en el año 2021, pero una de ellas precisamente apunta a reducir el consumo de este tipo de productos. Ahora bien, también es importante señalar que la culpa no está siempre en las personas. Si bien tenemos que cambiar nuestros hábitos, hay sí una responsabilidad muy importante de las empresas. Las empresas y sobre todo las grandes empresas de envases del mundo han generado una lógica del uso y tire, una lógica de determinado tipo de envases y determinado tipo de consumo que obviamente nos condiciona. Entonces allí hay una responsabilidad clara de corregir esto y hay una responsabilidad clara también en lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Esto necesita financiamiento, necesita una transición y allí tienen que estar las empresas formando parte y comprometiéndose en esto. Entonces, mecanismos de reversa para recuperar los envases, mecanismos que tengan que ver con la sustitución por retornables, bueno, son todas cuestiones que las empresas tendrán que ir incorporando y ayudando a financiar naturalmente, ¿no? ¿Qué tan avanzados están las negociaciones o las conversaciones en ese sentido con la industria? Bueno, la industria forma parte de estas negociaciones, no representa a los países, pero estará en un foro que tendremos el día sábado en Punta del Este y habrá también una actividad en lo previo por el jueves aquí en Montevideo con la industria nacional. Es muy importante integrarlos, obviamente por eso lleva años de negociación, son acuerdos complejos, pero hay una decisión de la gobernanza mundial a nivel ambiental de avanzar claramente en este sentido y yo creo que es una muy buena noticia, porque es evidente que a este ritmo, además, todos los números indican que a este ritmo para el año 2030 estaremos duplicando la cantidad que se utiliza hoy. Entonces hay que poner un límite, la decisión está tomada, ahora hay que avanzar en cuál es la progresión y cuáles son específicamente los compromisos. Pero sin duda aquí la responsabilidad es de todo, pero principalmente es de las empresas. ¿Cómo puede hacer el Estado para limitar justamente a las empresas en su producción? Hay un proyecto de ley del Frente Amplio, por ejemplo,
en la Cámara de Diputados que prohíbe los plásticos de un solo uso, salvo algunas excepciones. ¿El Ministerio de Ambiente apoya este proyecto? Bien, el proyecto no lo hemos analizado en su detalle. Sí, nosotros estamos en la línea de reducir el uso y de aumentar la recuperación. En principio, yo digo, no hay que estigmatizar a los productos en sí. El problema no es el plástico, el problema es qué hacemos con el plástico. Y hay que tener mucho cuidado con la prohibición por lo siguiente, que es si tenemos sustituto, ¿verdad?, para ese tipo de productos. Entonces, creo que parte de la línea de trabajo es también en investigación y desarrollo para encontrar sustitutos que sean viables para cambiar estos productos por otros. Hoy nos encontramos en Europa, por ejemplo, con algunos países que han anunciado la prohibición de determinado tipo de embalajes, de determinado tipo de plásticos, y no hay sustituto para ellos. Entonces, por ejemplo, los productores se encuentran con un inconveniente en qué envasan y que sea viable y que además asegure la inocuidad del producto, porque no es solo el material, sino que hay productos en base a plástico que aseguran inocuidad en los alimentos. Entonces el tema es bastante complejo. A veces uno cree que lo soluciona prohibiéndolo, pero no necesariamente. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que como el plástico es 100% reciclable, el plástico venga, se recupere, que lo que sale al mercado vuelva y en ese esquema de economía circular. Ese es el modelo, digamos, que debemos obligarnos a que funcione. Salir de un esquema de economía lineal a un esquema de mercadería circular. Entonces, si sale al mercado un producto de plástico, que el plástico retorne y se transforme en un nuevo envase. Eso sería lo lógico. Si bien entiendo y comparto que para algunos usos perfectamente podría estar prohibido. Bien, ¿en dónde está el mayor consumo de plásticos en nuestro país o la producción? ¿En envases? Bueno, hoy sí, de también. bebidas? Prácticamente el 40% del plástico en el Uruguay también son envases, ¿verdad? Y allí es donde está el mayor consumo sin dudas, y por eso las resoluciones del Ministerio de Ambiente del año 21 apuntan a la reducción precisamente en el sector envases. De hecho, por esas resoluciones hay un nuevo plan de la Cámara de Industrias que prevé una serie de acciones y unas inversiones para llegar a las metas que el Ministerio obliga. El Ministerio está obligando a una recuperación del 30% de los envases al año 2023 y del 50% de los envases al año 2025. Para alcanzar esas metas y salir del magro 4%, que es la realidad de hoy, tienen que invertir más y tienen que incorporar mecanismos que hoy no existen en Uruguay, como el depósito de reembolso. En Uruguay, a partir de finales del 23, va a haber un sistema donde uno va a poder llevar su envase, el envase descartable, y va a pasar a tener un valor. La máquina le va a dejar un ticket o le va a cargar en su celular, en la tarjeta, un valor. Va a haber un incentivo para llevar el descartable a una de estas máquinas. Eso se viene en Uruguay y se viene por efecto de tener que cumplir con estas resoluciones que el Ministerio ha impuesto. Bien. Peña, le cambio de tema. ¿Qué opina de la habilitación por parte del Ministerio de Ganadería de estos 9, si mal no recuerdo, agroquímicos, considerados algunos de ellos altamente tóxicos para organismos acuáticos? Bien, nosotros no tenemos competencia en esa materia. La autorización de los plaguicidas que se utilizan, en este caso en los viveros forestales, como otros plaguicidas, es competencia por ley del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces no me corresponde opinar, digamos, sobre las decisiones que se toman dentro de esa cartera y los procesos que así se dan. Está claro que nuestro objetivo es que no lleguen a los cursos de agua contaminantes productos del uso de estos y de otros plaguicidas. Por eso en este caso del vivero, además de la sanción que el Ministerio le impuso a la empresa, se le obligó ya en el mes de mayo a una inversión, ¿verdad?, para que básicamente se trató de un pozo de bombeo para que ajustaran su capacidad de tratamiento de forma tal de que no volvieran a llegar estos principios activos al curso de agua. Entonces, ese es nuestro compromiso. Lo que autoriza el Ministerio de Ganadería es competencia del Ministerio de Ganadería. Usted había manifestado en su momento pasar algunas de estas competencias al Ministerio de Ambiente, no sé si esta específicamente, porque bueno, tiene que ver también con temas ambientales. El tema de los agroquímicos, ¿no debería ser también competencia de ambiente en cuanto a la habilitación? No la habilitación, pero sí al control del riesgo ambiental. Nosotros lo que hemos llegado es un acuerdo con Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, donde cuando ingresen los plaguicidas al Uruguay, además de los controles que ya existen y también en materia de salud, por ejemplo, exista una evaluación del riesgo ambiental de ese plaguicida. A ver, cada plaguicida que ingresa a Uruguay tiene información sobre sus afectaciones en el ambiente. Lo que está claro es que el ambiente no es el mismo en algunos países que en otros, o sea, hay que tener en cuenta situaciones particulares del lugar, el viento,
las características del suelo, las características de los cursos de agua. O sea, hay que hacer un estudio que tenga que ver con la aplicación y los efectos en el ambiente, en este caso en el Uruguay. Entonces, sí logramos ese acuerdo, lo firmamos en noviembre y estamos trabajando en esa hoja de ruta que identifica algunos plaguicidas en particular que tienen mayor riesgo y que van a pasar a ser evaluados por el Ministerio en esta nueva lógica que no existía antes, sí. ¿Y a partir de cuándo se va a empezar a evaluar por parte del Ministerio? Logramos el acuerdo sobre finales de año, estamos estableciendo precisamente los primeros pasos en este trabajo que lleva tiempo, que también lleva recursos. A su vez estamos en un plan de actualización del registro de plaguicidas. Hay un registro de plaguicidas que se encuentra en el ámbito también de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, que a partir de este acuerdo será actualizado, lo cual puede suponer que en algún momento algunos de los plaguicidas sean declarados obsoletos, ¿verdad? Esto es una hoja de ruta que no va a llevar menos de 4 o 5 años, ¿no? Porque es un trabajo importante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, que es el que estamos comenzando a analizar, estamos definiendo la hoja de ruta, los recursos necesarios para financiarlo. Lo importante es que por primera vez hay voluntad política de avanzar, digamos, en esa línea, cosa que antes no existía. Y nos llevó un tiempo lograr el acuerdo, ¿no?